Como siempre es un placer estar con ustedes, ver sus rostros, porque tal vez algunos han tenido más alegrías que otros en la semana, algunos más tristezas que otros, pero que estén aquí es prueba de la fidelidad de Dios que nos ha permitido estar aquí hoy con la suficiente salud para estar presentes y alabarlo y adorarlo juntos en congregación. Así que eso es motivo de alegría. Hoy seguimos en la serie Cristo, el centro de las Escrituras, y hoy el enfoque es el tabernáculo que Dios le dio a Moisés como instrucción de construir. El título del sermón es El tabernáculo es igual a Emmanuel. El tabernáculo es igual a Emmanuel. Acompáñenme a orar. Padre, te pido por favor que hables a nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tu palabra quiere que nosotros entendamos hoy. Y que las verdades vistas en tu palabra nos ayuden a poder adorarte mejor, glorificarte mejor y amarte más. Amén. El tabernáculo no está en un solo capítulo, hay varios capítulos. Y antes de empezar, tengo que decir algo. Éxodo es un libro muy rico en detalles, pero riquísimo. Este tema del tabernáculo se pudiese ver una prédica por cada elemento y daría para mucho. Hoy vamos a tratar de verlos todos. Lo que sería bueno, hermano, es que no importa qué tanto usted sienta que hoy ve o aprende algo, nunca lo que sea que vea en una prédica va a ser todo lo que el texto tiene. Así que lo animo a que no se quede con lo enseñado hoy, sino que vaya a su casa, profundice y siga descubriendo los tesoros que este texto y otros textos tiene la palabra de Dios ahí para cada uno de nosotros. Hay mucho más de lo que vamos a poder ver hoy. El libro de Éxodo tiene como tema central, o se conoce normalmente como el libro que narra la salida de Israel de Egipto. Sin embargo, cuando uno ve los capítulos, Éxodo tiene 40 capítulos. En el capítulo 14 es cuando se da el episodio de que los egipcios son aplastados por el Mar Rojo. En el capítulo 15 ya está el cántico de María y Moisés celebrando la victoria de que ya están del otro lado del Mar Rojo, a salvo de los egipcios y finalmente libres. Pero el libro tiene 40 capítulos. Lo que significa es que más de la mitad del libro habla de la vida de Israel fuera de Egipto. O sea, que aunque se narra la salida de Egipto, son 25 capítulos que narran la vida de Israel como nación independiente. Y desde que Israel se independiza, formalmente, Dios nunca se alejó y estuvo ahí siempre hablándoles por medio del profeta Moisés, el líder que Dios escogió para ellos. Ahora, ¿para qué Dios los libera? En Éxodo 5, cuando el faraón recibe a Moisés y Aarón, Moisés le dice: déjanos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. La razón desde el inicio de la salida de Israel de Egipto era adoración. Dios quería liberar a su pueblo para ser una nación de adoradores y que le adoraran de una manera exclusiva, diferente al resto de las naciones. Eso no se olvidó. Cuando pasan el Mar Rojo, se da el episodio de la roca que brota agua, pero luego Dios le habla a su líder y hay momentos donde también le habla a Aarón y a 70 ancianos. Y lo primero que Dios le da es la ley. Una nación nueva, como cualquier otro país, necesita la Constitución. Hoy celebramos la independencia o separación, se puede decir de cualquiera de las dos maneras, de Colombia. Y cuando nos separamos de Colombia, poquito después, los líderes de la nación dijeron: necesitamos reglas, leyes. Y la primera Constitución se hizo poquitas semanas después. Para Dios fue igual. Ya son un país independiente, déjenme darle mis reglas, cuál es mi Constitución. Y no solamente son los 10 mandamientos, son muchos más. Los pueden ver desde Éxodo 20 en adelante. Pero al final de la promulgación de la ley, Moisés baja, le comunica, no hasta el pueblo, llega hasta donde están los ancianos, porque
Moisés sube con los ancianos hasta un punto, con Aarón a otro punto, y luego Moisés sube solo a la cumbre del Sinaí, recibe la ley, baja, habla con ellos, pero él le dice, sube de nuevo. Y cuando Moisés sube de nuevo, en el capítulo 25, Dios le dice, yo quiero que le pidas ofrenda voluntaria a Israel. Y en el versículo 8 del capítulo 25 dice, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Lo siguiente que Dios le dijo a Moisés para Israel, después de darle su ley, es, yo quiero habitar entre su pueblo. Yo quiero estar entre ustedes. Dios no se conformó con, aquí está la Constitución, vaya, vivan, hagan lo que tienen que hacer, listo, yo reviso de vez en cuando para ver cómo va la cosa, sino que aquí está la ley, pero yo también quiero estar con ustedes. Yo quiero poder estar entre ustedes, que ustedes vean mi presencia, que vean mi gloria, en algún sentido. Y eso era maravilloso, porque Dios no tenía por qué hacerlo. Es ser un pueblo inmundo, que luego se dice más adelante, de dura cerviz, pero aún así Dios dice, yo quiero estar con ellos. Pero para poder Dios habitar entre un pueblo inmundo, necesitaba un lugar especial. Y Él va entonces aquí a decirle a Moisés cómo tenía que ser ese lugar especial. No vamos a poder ver en detalle todo como mencioné, pero vamos a tratar de ver todos los elementos que el tabernáculo tenía. Antes de eso, para no solamente depender de su imaginación, hay un video que traje, un video corto, que permite que visualicen cómo se veía el tabernáculo cuando terminó de ser construido. Eso para que por lo menos tengan una ayuda visual de lo que vamos a describir. Porque en este episodio de lo que vamos a leer ahora, es donde los planes de lectura de la Biblia en un año suelen comenzar a caerse, cuando comienzan a escuchar todos los materiales, medidas, palabras que no son muy comunes para nosotros. Nadie habla hablando normalmente ni en la iglesia ni en la calle, como el tabernáculo ese, viste, la proposición, los panes de esto, ¿sabes? Eso no es un lenguaje habitual, pero el visualizarlo nos ayuda a poder ir entendiendo algo. El capítulo 25 empieza entonces con Dios diciéndole a Moisés los materiales que quería que pidieran. Le dice en el versículo 3, dame oro, plata, bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, de marsopa, de madera de acacia, aceite para el alumbrado, piedra de engaño pectoral. Perlas, metales preciosos, telas muy finas, es lo que Dios le pide para la construcción del tabernáculo. Pero Israel es un pueblo pobre, eran esclavos. ¿Cómo Dios le pide esas cosas a Israel? Bueno, Dios le proveyó en la salida de Egipto, después de la Pascua. Dios le dijo a los israelitas que le dijeran a los egipcios que le dieran todo lo que tuvieran y los despojó. Todos los tesoros de Egipto se los dieron a los israelitas. Así que Dios provee para lo que nos va a pedir. Dios no te va a pedir nunca algo que tú no tengas. Él te da para luego pedirte de lo que ya te dio. Él también provee para su propia casa. Nosotros no tenemos la capacidad para generar un espacio habitable para Dios. Para que Dios habite entre nosotros, como Dios le dijo a Moisés que quería habitar, Él proveyó el espacio y las reglas de cómo era eso para que habitara. Él se encargó de hacer la instrucción, el plano y los materiales habitables. Una cosa interesante es que cuando los israelitas reciben todos esos tesoros, seguramente ellos ya se habían aferrado y habían pensado, esto es lo que nos va a sostener en el desierto, porque ya vamos a salir de Egipto donde tenemos las comidas fijas, siempre en la noche hay comida, en la mañana hay comida, pero nos vamos al desierto y no tenemos tierra, no tenemos ejército, no tenemos nada. ¿Cómo hacemos? Y no necesitamos mucho tiempo para encariñarnos con lo material. Si yo le dijera en un momento, o alguien aquí llegara a decirle a alguien, tengo un carro para ti, ahora que salga al culto te lo doy, yo no se lo he dado, o la persona no se lo ha dado, y ya estás pensando en el carro. Yo tengo $1,000 para ti, y todavía no te lo he transferido, pero ya estás pensando, uy, gracias, ya tengo 1,000 para esto, esto y esto. Te voy a regalar una computadora, ya sé que puedo hacer esto. Siempre pensamos de una vez.
Segundos nos toma encariñarnos con las cosas materiales. Y segundo nos toma aferrarnos a ellas y sentir que ya estamos resueltos. Pero Dios también quería enseñarle a Israel de que no era el oro, la plata, el bronce, lo que los iba a sostener en el desierto. No era eso que iban a poder negociar. No necesitaban eso. Él era su fuente de todo y lo fue. Él fue el que le dio agua donde no había, maná donde no había, carne donde no había, abrigo donde no había, sus calzados no se desgastaron. No fueron las telas de Egipto ni la riqueza de Egipto lo que sostuvieron a Israel en el desierto. Fue Dios. Entonces, cuando nos da Dios cosas, muchas veces no es para que tú las tengas. A veces Dios te da para que tú des. Entonces, no nos aferremos mucho a lo material, porque no es el salario, el trabajo, la conexión, la cuenta de oro lo que me sostiene. Es Dios. Si se va todo eso y Dios sigue ahí, estamos seguros, estamos en la roca. Y no tenemos por qué temer, porque Él es más fuerte, Él es más estable que cualquiera de estas otras cosas. Entonces no pongamos la mirada en lo material y aferrémonos solo a Dios. Luego más adelante Él empieza a describir el plano y lo primero que le dice es el arca del testimonio. El arca del testimonio fue lo último que vieron. Estaba dentro de la tienda. Tabernáculo significa tienda o cabaña. La tienda tenía 2 cuartos. Entrabas al lugar santo, una tela, el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente había una cosa. Y esa cosa era el arca. Dios empieza por lo que solamente una persona veía una vez al año. El arca era pequeña. Yo sé que aquí hay arquitectos y no sé si ingenieros civiles o gente que trabaja en construcción. Pero también yo tengo entendido, nadie empieza a diseñar por la cornisa que va a ir en la ventana del cuarto. No, vamos a empezar con el plano general, todas las bases, el caparazón y luego vemos los detalles adentro. De hecho, es lo último que se hace en una construcción, los acabados. Pero Dios empieza con lo íntimo, porque para Dios el orden es adentro y luego afuera. Lo que nadie ve, el corazón, es donde Dios empieza primero. El arca era un elemento que otras religiones ya tenían. Usaban arcas y las sacaban en procesiones. En esas arcas ponían sus ídolos, sus imágenes o tesoros que esos ídolos podían considerar según ellos valiosos. Para Dios, lo valioso que tenía que estar en el arca era su palabra. Él le dice a Moisés, ahí vas a poner las tablas de la ley. Hebreos dice que también estaba la vara de Aarón y maná, pero eso no está en Éxodo, así que no voy a meterme ahí. Dios le dice a Moisés, guarda mi palabra. El tesoro que Israel tenía que guardar más preciado no era el oro que sacaron, no era el cobre, las telas, era la palabra de Dios. Eso es lo que Israel tenía que guardar como tesoro más preciado. Y es lo mismo que nosotros tenemos que guardar hoy como tesoro más preciado. De hecho, Él empieza nuestra obra de redención de la misma manera. Ezequiel 11, 19 y 20 dice, yo voy a cambiar su corazón de piedra en uno de carne. Empieza en el corazón. Jeremías 31, 33 luego dice, voy a poner mi palabra, mi ley en sus corazones. En eso que nadie ve, ahí yo empiezo. En lo íntimo, en lo privado. Esa caja, ese arca en una caja, tenía una tapa. Esa tapa se llamaba propiciatorio. Es lo que tenían los querubines arriba. En esa tapa se iba a derramar sangre del día de la expiación. Una vez al año, que era la única vez que se entraba, el sacrificio de expiación en el día de la expiación, al Yom Kippur, se iba a entrar y se iba a regar sangre ahí. Cuando todo esto está pasando, todavía Moisés no ha visto al pueblo. Dios ya le dio la ley, el pueblo no la ha recibido y Dios ya le está dando un remedio para la ley. Porque Dios ya sabía que le iban a quebrantar. Dios ya sabía que iban a fallar.
Te doy la ley, que es lo más preciado, pero yo también te doy la solución al pecado que sé vas a cometer. Y esa solución era la sangre de un cordero perfecto que tenía que sacrificarse una vez al año en ese momento para cubrir su pecado. Hoy es la sangre del cordero perfecto, Cristo, que se derramó una vez y para siempre para cubrir nuestro pecado y nuestro corazón. Dios le dice a Moisés también que una vez se derramara la sangre ahí, en la tapa del arca, ahí Él le iba a hablar. Él dice eso, ahí te voy a hablar. En lo íntimo, en ese lugar más privado, es donde Dios quería hablarle a su pueblo. Por muchos años, miles de años, nadie podía entrar ahí. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Hoy, usted y yo podemos entrar a ese lugar santísimo todas las veces que usted quiera. Porque ya llevamos la sangre del Cordero Perfecto que cubre nuestro pecado, donde está la ley de Dios. Y ahí, en eso, donde está la ley de Dios y la sangre del Cordero, ahí Dios habla. Entonces, vayamos a valorar eso y aprovechemos el tiempo en la intimidad para meditar en la palabra de Dios, en el sacrificio del Cordero y escuchar la voz de Dios. Salimos del lugar santísimo y en el lugar santo había 3 elementos, pero Éxodo 25 menciona 2. El tercer elemento está en Éxodo 30. Así que vamos a ver los 2 de Éxodo 25. Mesa del pan de la presencia. En la mesa del pan de la presencia era una mesa muy pequeña, 69 centímetros de alto y no muy ancha. Había 12 panes que representaban cada tribu. ¿Qué hace pan en medio de un lugar de adoración? ¿Por qué había pan? Dios sabe nuestras necesidades y Él se encarga de saciar nuestras necesidades. Él sabe que necesitamos comer y Él nos da el pan que necesitamos comer. Pero no solamente nos da la comida y el pan perfecto que es Cristo, que nos da vida, sino que esa mesa pequeña también hablaba de que Él comía en presencia, el sacerdote comía en presencia de Dios. Dios quería comer con su pueblo. Dios quiere intimar con su pueblo. Él quiere alimentarme y quiere intimar conmigo. A mí me encanta el café, yo sé que muchos ya saben, y si hay pan, mejor todavía. Me encanta la comida en general. Si yo llego a comer en la casa de alguien, esos son tiempos deliciosos, no solo por la comida, sino por el compartir, el conocer a alguien más. A veces reímos, a veces lloramos, a veces nos animamos, a veces yo soy animado, pero son tiempos deliciosos que yo no quiero que se acaben. Yo quiero que se extiendan y cuando se acaba yo quiero volver de una vez. Pero no siempre se puede volver de una vez a la casa de una persona, por más querida que sea. Si la intimidad entre nosotros es rica, ¿cuánto más tiene que ser rica la intimidad con el Señor? Pues yo no sé si todos realmente hemos experimentado esa intimidad, de entrar ahí sin nadie más, sin presión, no porque me voy a preparar para algo, sino porque quiero estar con Dios. Quiero conversar con Dios. Voy a agarrar la Biblia, sentarme a orar, a ver qué dice y a estar Dios y yo juntos. Él quiere hacerlo conmigo, pero a veces somos nosotros los que no queremos. Muchas veces nos aguantamos de entrar en su presencia porque nos sentimos sucios, porque hay pecado y sentimos que no podemos estar. Déjame decirle que Jesús mismo le escribe a las iglesias en Apocalipsis y la peor iglesia, la que no tenía ninguna cosa buena, la Odisea, Dios primero le dice, me das asco, me das ganas de vomitar. ¿Quién quiere comer en medio del vómito? Pero después de decirle todo lo malo, le dice, pero mira, yo estoy a la puerta. No tienes que ir a ningún lado. Simplemente abre la puerta. Y ahora yo no voy a vomitar. Ahora voy a entrar y comer contigo y tú conmigo. La Odisea, la peor iglesia, la que parecía, ya, apágale ese candelabro de una vez. Tú le dices, no, si te arrepientes, yo entro y como contigo. Cualquiera que sea el pecado que tengas, que hoy piensas que te mantiene alejado,
de que Dios no quiere intimar contigo, si eres cristiano, Dios está a la puerta de tu corazón, esperando que te arrepientas para intimar contigo. No lo dejes afuera. En el lugar santo también estaba el candelabro. Tabernáculo, el candelabro era la lámpara de 7 velas que tenía arriba. En esa tienda no había ventanas. De más está decir que no había electricidad. Por ende, no había fuente de luz. La única fuente de luz es el candelabro. Este candelabro debía estar encendido siempre. Dios quería que su adoración no fuera hecha a oscuras. Él quería que el sacerdote entrara y pudiese ver lo que había y saber por dónde caminar. Cristo es la luz del mundo. Cuando entramos a adorar en su presencia, con su palabra, recibimos luz. Lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Encontramos la guía para el día a día y para el futuro. El Señor nos habla, nos quita la venda y nos muestra, es por aquí, es por allá. Ah, mira que está sucio aquí. No había visto eso. Tengo que arrepentirme. Es ahí donde el Señor revela su guía, su voluntad, lo malo que hay en nosotros. Y esa luz no se apaga. Está siempre encendida. El candelabro no podía apagarse nunca. Estaba siempre encendido. Cuando entramos en su presencia, encontraremos dirección para nuestras vidas, porque esa luz está permanentemente en nuestros corazones. Hay otra aplicación del candelabro, y es para las iglesias, como iglesias locales. En Apocalipsis también, cuando les habla a las 7 iglesias, a cada una le dice, si no te arrepientes, tu luz del candelabro se apaga. El candelabro era una pieza que tenía 3 ramas a los costados, pero el tallo también tenía vela. Las 6 ramas, 3 de un lado y 3 del otro, se alimentaban del tallo principal, donde estaba el aceite. Si no estuvieran alimentadas del aceite, se apagaban. La iglesia de Cristo va a preservar hasta el final. Empieza como un grano de mostaza el reino, crece y gana. Ganamos la batalla que el Señor nos prometió. Pero no todas las iglesias locales perseveran hasta el final. Las 7 iglesias de Apocalipsis en su momento, cada uno de sus candelabros fue apagado, porque se alejaron de la fuente. Es precisamente lo que le dice a la Odisea. Tú no estás pegado a la fuente. No estás ni caliente ni frío. No estás en la fuente de agua caliente para sanar. No estás en la fuente de agua fría para refrescar. Tú estás lejos de mí. Si nos alejamos como iglesia, la luz de esta iglesia o de cualquier iglesia se va a apagar. La promesa es para la iglesia universal, pero no para cada iglesia local. Las iglesias locales necesitamos estar pegados. La salvación no se pierde. Dios le dice, dentro de cada una de esas iglesias hay salvos, ellos van a ver mi rostro, no te preocupes por eso, los salvos van a ser salvos, pero tu iglesia se acaba. Entonces tengamos cuidado de eso, de estar siempre pegados a la fuente, porque esa luz no se apagará jamás. Una cosa del pan que no mencioné, siempre el pan se cambiaba y siempre había pan. El pan de Dios siempre estaba fresco. Nunca iba a haber un día en que llegara el sacerdote y que no iba a haber pan. Nunca va a haber un día en el que usted llega a la presencia de Dios y Dios le dice, uy, hoy no tengo nada que darte. Acaba de venir mi hermano tal y me cogió todo el pan. Déjame chance de cocinar de nuevo. Con Dios nunca. El pan siempre está en su presencia y siempre es suficiente para todos. Eran 12 que representaban a cada tribu, diciendo, no importa de qué parte de mi pueblo seas, puedes comer conmigo. Luego está el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo y las cortinas que se usan mucho. No voy a hablar de todas las cortinas. Solamente de que el lugar santo
estaba separado por una cortina del lugar santísimo. La gloria del lugar santísimo no la podían ver los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote. La gloria del tabernáculo, ni siquiera los israelitas podían verla porque se dieron cuenta que el patio estaba cercado y había telas alrededor. Ellos nomás podían entrar hasta el altar de bronce, pero no podían ver más nada. Su gloria estaba velada al pueblo. Se veía la columna de fuego, de nube, ahí está Dios, pero la gloria del tabernáculo no se veía. No se podía apreciar. Solo podían entrar y ver su gloria los sacerdotes, los que lo adoraban. Solo los que adoramos a Dios, los que creemos en Él, podemos ver su gloria. Jesús le dijo a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y no solamente en el día postrero, en el día a día. Y se lo enseñó a Marta ese día con el hermano viniendo a la vida, pero hoy nosotros también podemos ver su gloria. La tierra está llena de la gloria de Dios, pero también dice la Biblia, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Aunque la tierra está llena de la gloria, no todo el mundo sabe que la tierra está llena de la gloria de Dios. Quien puede ver la gloria de Dios es quien ha creído en Dios. Si usted ha creído en Dios, no existe cortina que le impida ver el tabernáculo o el lugar santísimo. Usted lo puede ver tal cual. Si ha creído en Dios, usted puede verlo. Y mucho más, usted debe reflejar esa gloria. Dios nos pide que seamos personas que le glorifiquen, que engrandezcamos a Dios. ¿Y cómo yo engrandezco a Dios si ni yo puedo hacerme crecer? Bueno, me gusta que en inglés se ayude a entender un poco más. Engrandecer es magnify. Y hay un objeto pequeño que se llama magnifying glass, lupa. Ese es un vidrio que te ayuda a ver las cosas más grandes. La lupa no hace que los objetos sean más grandes. La lupa te permite verlo más grande. Te permite ver el detalle. Nosotros estamos llamados a mostrarle la gloria de Dios al mundo. A que cuando nos vean vivir, oye, pero esa compasión, ese dominio propio, esa misericordia, ese amor, y nosotros digamos, ese no soy yo, eso es Dios en mí. Y ahí glorificamos a Dios. El mundo no puede ver el tabernáculo, no ve su gloria, pero nosotros somos ahora el tabernáculo, porque ahora Dios habita en nosotros, así que nos debemos preocupar de querer agradar a Dios para que cuando nos vean, la gente pueda ver el reflejo de Cristo. Salimos del tabernáculo y nos vamos al patio. Lo primero que encuentran en el patio era el altar de bronce, la caja cuadrada. Ahí se sacrificaban los animales. Era el único lugar donde todos los israelitas podían entrar. Cuando tenían que hacer un sacrificio por su pecado, llegaban ahí y ahí ellos lo mataban. El altar de bronce era lo que estaba en la bienvenida. Entra, altar. Había un camino al lugar santísimo que estaba primeramente bloqueado por el altar. Lo que significaba, tú no puedes pasar al altar, tú no puedes pasar al lugar santísimo si no haces tu sacrificio. Tienes que derramar sangre, porque tú no puedes entrar porque eres un pecador. No tienes acceso. Y tenía que morir una víctima inocente. En la ley, Dios dio reglas donde los animales tenían que morir. Si tenías un perro, voy a poner un ejemplo, que ellos no tenían perros como mascota, tenías un buey, pero tu animal mataba a alguien, ese animal tuyo tenía que morir. Eso hoy se aplica más o menos. Si tu perro mata a alguien, tu perro tiene que morir. Porque ya mató a alguien, tiene que pagar sangre por sangre. Pero estos animales que se sacrificaban no eran animales que habían matado, eran animales inocentes, animales limpios. Es más, era su inocencia la que los llevaba a morir. Y esos animales morían inocentes por culpa del pecado del sacerdote o del israelita que estaba ahí. Nosotros también necesitamos un sacrificio mucho mejor que los animales. Y ese fue Cristo, que entregó su vida una vez y para siempre. Sin derramamiento de sangre, dice el autor de Hebreos, no hay perdón de pecados. Y esa sangre, la belleza de esa sangre, es que no expira, no vence, no caduca. Cada vez que volvamos a entrar a la presencia,
y nos quieran, si hubiese un portero y el sacrificio, no, tienes la sangre de Cristo. Eso es perfecta, no te preocupes. Adelante. Si tiene la sangre de Cristo, usted puede entrar a adorar a Dios siempre, en todo lugar. No hay nadie que se lo prohíba porque ya el sacrificio fue hecho. Su justicia se aplicó sobre nosotros. Pero aunque no hay que hacer sacrificios de sangre, ahora hacemos sacrificios de voluntad. Romanos 12. Ofrezcan vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico. Ahora yo tengo que sacrificar mi sueño, mi deseo, mi voluntad. Y eso suena como malo, porque ¿por qué yo tengo que dejar mi deseo, mi voluntad? Si eso es bueno, no tiene nada de malo. Porque tú crees que es bueno. Tú crees que nadie más va a velar por ti como tú mismo. Pero Dios, para callar nuestra boca, dice: te lo demuestro. Me importa tanto tu vida y que renuncies a tus sueños porque yo tengo mejores sueños, que yo voy a renunciar a todo. Y Él tenía muchísimo más que todos nosotros juntos. Su gloria no se puede describir. Y Él renunció a todo, no estimó eso como cosa que aferrarse, se despojó de eso para hacerse igual a nosotros y morir muerte y muerte de cruz, la más humillante. ¿Suficiente prueba para decirte que me importas más que tú mismo? ¿Te puede importar a ti? Vale la pena sacrificar nuestros sueños, morir cada día, tomar nuestra cruz significa: hoy no voy a hacer lo que Nelson quiere hacer. Hoy Nelson quisiera decir algo que no está bien. Hoy Nelson quisiera pelear aquí. Hoy Nelson quisiera descansar acá. Hoy Nelson tiene que hacer lo que Dios quiere que Nelson haga. Y eso cuesta, es un sacrificio. Pero el Señor nos ayuda. Ya no hay sacrificio de sangre, pero hay sacrificio de voluntad. En Éxodo 30 está el altar del incienso, el otro elemento dentro del lugar santo. ¿Por qué no está en Éxodo 25? No sé. Pero Dios provee para que nuestra adoración tenga olor fragante. Nuestra adoración tiene que oler bien. Pero nosotros no podemos hacer nada que huela bien. Nuestros mejores actos de justicia, dice la Biblia, son trapos de inmundicia. Y para entender trapo de inmundicia, lo que se refiere ahí en el lenguaje bíblico, es una toalla sanitaria usada. Eso es un trapo de inmundicia. El trapo que usaban las mujeres en sus días de menstruación para guardar la sangre. Dios dice: esos son tus mejores actos de justicia. Toallas sanitarias usadas. Muchísimo menos higiénicas que las que se usan hoy. Y no son agradables, igual. Entonces, si yo produzco cosas que huelen mal, que se ven mal, ¿cómo hago para hacer olor fragante delante de ti? Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Solo por medio de Cristo yo puedo ofrecer olor fragante. En Levítico, Dios le dice a Moisés cómo era que tenían que hacer el incienso. Había una instrucción, una receta. Eso está en la Biblia. Cómo se hacía el incienso. No había derecho a inventar. No podíamos modificar eso. Hoy no nos toca a nosotros cambiar el evangelio para que más gente venga. O no vamos a poner prédica hoy, vamos a poner película, porque la película es más divertida. Ahora que viene Navidad no predicamos y ponemos películas de Jesús. No nos toca a nosotros inventar. Quien determina la adoración es Dios y su palabra. Porque ¿cómo hago para no equivocarme? La palabra es la que me da la luz para saber lo que Él quiere que haga. En su palabra estaba la receta del incienso. En su palabra está la receta de la vida. Nadab y Abiú en Levítico ofrecieron incienso extraño. Posiblemente probaron un olor y esto huele rico. Esto huele mejor que lo que hay en el tabernáculo. Vamos a botarla y cambiar esto un poquito. Dios seguramente va a quedar creyendo porque este olor es diferente. Mira que esta es una nueva esencia. Y ya prenden el incienso pensando que la están botando y muertos los dos inmediatamente.
Hoy por la misericordia de Dios no morimos, porque por muchas veces Dios debía habernos matado por haber inventado creer que teníamos libertad para cambiar su palabra. Pero nos debe recordar de que la vida está, el olor fragante está solamente en la obediencia a Dios. Ese es el olor fragante. Obedece a Dios. No inventes. Dios no quiere proactivos. Él quiere siervos obedientes. Salimos al patio de nuevo y está la fuente de bronce. Después del altar de los sacrificios estaba la fuente de bronce de agua. Después de que se sacrificaban, tenían que lavarse las manos y los pies. Una vez al año el sumo sacerdote sí se lavaba completo, pero regularmente manos y pies. Y uno dice, es lógico, acabas de matar a un animal, hueles a animal, tienes sangre. No es lógico. Las religiones paganas no se lavaban las manos. Primero de Reyes 18, 28, 29, cuando Elías está con los profetas de Baal, dice, ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. La adoración pagana no era limpia, era sucia. Bañados en sangre, en su pecado, en otros fluidos y en otras cosas más. No era caracterizada por ser limpios. De hecho, hasta en las películas usted ve cómo estaban manchados y pintados. Los sacerdotes en Israel estaban vestidos de blanco, lo vamos a ver después. Pureza. Dios exige esa pureza y Él provee el medio para la limpieza. No tenían que ver cómo se limpiaban. Si no hubiese la fuente, tenían que ver, me ensucio más, tratando de limpiarme con la ropa. Dice, no inventes. Yo te doy el agua para que te limpies. Su palabra es el agua. Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Pero por qué tenían que lavarse las manos y los pies? Juan 13, 8 y 10. Es cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Y cuando Pedro dice no, Jesús le responde, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Usted está limpio, por eso Dios le dice santo, pero usted peca. Y usted camina, y en su caminar, usted se ensucia. Nada más los pies. Su corazón está limpio, pero tiene que limpiarse los pies. Mi hermano, usted caminando, viviendo, pensando, peca. Hoy seguramente ya pecamos todos en la mañana, en algún momento, en pensamiento, acción, omisión. Hoy tenemos que de nuevo ir al agua perfecta y lavarnos las manos y los pies. No el cuerpo, porque ya estamos limpios, pero tenemos que lavarnos. Y otra interesante aplicación de la limpieza en el episodio de Jesús lavando los pies es que Jesús le dice que también tenían que lavarse los pies unos a otros. Y no estaba diciendo, lávense los pies literalmente. Calvino dice en un libro de sus libros que había iglesias que se lavaban todos los años, una vez al año, el ritual de lavarse los pies literalmente. Y dice, son un poco hipócritas, porque se lavan los pies, pero murmuran, bochinchean, se quejan y pelean. Eso no sirve. Si el pecado es lo que se representa en la suciedad de los pies, lavar los pies de mi hermano es ayudar a mi hermano en su pecado, en su impureza. Eso significa que yo me agacho y le veo el pie que acaba de pisar pupú de algún animal, que eso huele mal, que se cortó y tiene la herida infectada, y como no quería atenderse, ahora hay pus. Y me toca a mí agacharme y decirme, hermano, déjame ayudarte. ¿Cómo lo lavo? Yo no soy Dios, yo no lo puedo perdonar. El agua es la palabra, dijo Jesús. Entonces, con la palabra yo lo ayudo a lavar. Pero no le caliento el agua y te la tiro caliente y para que salgas llorando, o el agua fría, con cuidado. Tesalonicenses dice, considerándote a ti mismo. Y recuerda que te toca lavar los pies a tu hermano, pero tú también te ensucias. Yo también me ensucio. Y cuando sea a ti que te toque que te laven los pies, no seas como Pedro. No, a mí no me laven los pies. Y tú, deja que te laven los pies. Que también lo tienes sucios. Y esa es otra manera de que Cristo te está limpiando. Cuando nosotros actuamos
Somos el cuerpo de Cristo en acción. Déjate limpiar. Hay humildad en limpiar y también hay humildad en dejarse ser limpiado. En ambos casos, el orgullo tiene que morir. Y solo la sangre de Cristo nos ayuda a poner eso a un lado y amar a mi hermano como debe ser. Esos son los elementos del tabernáculo de manera general. Pero quiero decir una cosa más del tabernáculo. En Éxodo 20:26, Dios le dice a Moisés: no subirás a gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Es decir, no va a haber escaleras a mi altar. La adoración en ese tiempo era con escaleras, lugares altos. No solamente en colinas, sino que había colinas con escaleras para llegar más alto. ¿Por qué? Acercarme más a Dios. Yo subí escaleras, me cansé y acá hago el sacrificio. Vayan a las Aztecas, Machu Picchu, lo mismo. Subo escaleras al lugar alto y aquí estoy más cerca de Dios. Y Dios dice: no quiero que suba ninguna escalera, porque tú no puedes llegar a mi presencia. El tabernáculo estaba a ras de suelo. Dice: yo bajo a tu nivel. Tú no subes, tú no puedes subir ni un solo escalón. Yo voy a bajar a tu nivel. Cuánto amor de Dios que nos deja sin tener que subir un solo escalón. Y ni siquiera poner el tabernáculo a nivel del suelo, pero lejos, camina 10 kilómetros. No, al lado tuyo, tu vecino. Dios buscando estar ahí con nosotros. Y cumple perfectamente eso en Cristo. Mateo 1, 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El tabernáculo, Éxodo 25:8, decía: quiero habitar en medio de ustedes. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Muchísimo mejor que el tabernáculo. A él sí lo podían ver, tocar. A él no había protocolo para acercarse. Sanaba tus heridas, alimentaba tu hambre, te enseñaba en tu ignorancia. Cristo cumplió el deseo de Dios de habitar en medio de nosotros, sin velo. El tabernáculo o la tienda era una representación de que Dios estaba con Israel. Cristo representó eso mismo y mejor, porque cumplió los requisitos de entrada al tabernáculo para que ahora ya yo no tenga que hacer ese proceso. Cuando Él muere, el velo, que era una sola tela, entre el lugar santo y santísimo, se rasga. Dice: ahora ya pueden entrar. Ya no hay más obstáculo para que lleguemos a su presencia. Él puso la ley en nuestros corazones. Él cambió todo. Él me lavó, hizo el sacrificio perfecto, me ha dado su luz, me da su pan, hace que mi obediencia sea fragante y me permite entrar a hablar con Él en la intimidad. Y ahora, en este tiempo, habita en nosotros. En nosotros. Se entiendan eso. Para los israelitas en hebreo, tenía que volarle la cabeza. El tabernáculo, el templo majestuoso, y ahora no que es el templo, ahora soy yo. Ese lugar perfecto, lleno de gloria, ahora es cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Cristo ahora habita en ustedes. Esa santidad que se requería de ese lugar, ahora se requiere de cada uno de nosotros. Pero con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden que sus obras no sirven para nada. La obediencia a Dios es la que nos ayuda. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana: ya no es Jerusalén ni Samaria, en espíritu y en verdad. No es excusa para no venir a la iglesia. Venimos porque también es un mandato. Por eso significa que lo adoro aquí con mis hermanos, en mi casa, en el carro, donde sea que yo pueda estar. 1 Corintios 6, 19. Se habla de que somos templo del Espíritu Santo. Ese pasaje, lamentablemente, la mayoría de las veces que yo lo escucho, es para hablar de que no te tatúes, no te hagas piercing y haz dieta. Eso no tiene nada que ver con eso. Ese pasaje habla de que ahora la santidad que Dios demanda de ti, tu interior, tu corazón sucio, es el que tiene que procurar estar limpio. Porque Dios no mira lo externo, Él mira lo interior. Él empieza de adentro. Nosotros nos encanta empezar de afuera.
Ah, llegó una mujer con falda corta, mañana vengas con falda larga. Dios no empieza por ahí. Empieza en el corazón, con el Evangelio. Hablemos el Evangelio. Esos cambios se tienen que dar y se van a dar, pero no sin que primero esté la palabra de Dios en el corazón de las personas. Si la palabra no estaba en el arca, no había cambio. Si la palabra no está en mi corazón, cualquier cambio externo, seremos como los fariseos, limpios por fuera y podridos por dentro. Cuidado de eso. No miramos mi santidad porque tanto bien hablan de mí. Mírala porque tanto tu intimidad habla bien de ti. Cuando nadie te ve, esos comentarios que dice que nadie, que no expresa, ahí, cuando vas manejando, esa es una lucha mía, lo reconfieso. Las cosas que pasan por mi mente, vergüenza me daría decirlas a veces. Pero es ahí donde yo tengo que decir, ¿qué importa que hablen de mí? Eso, nadie lo ve, nadie lo escucha, pero yo sé que está ahí y necesito, delante de Dios, presentarlo y que su palabra siga transformando mi vida para que un día yo diga, esto ya no es lucha, va a haber otra lucha, porque siempre va a haber lucha en nuestro cuerpo pecaminoso, pero tenemos que ser conscientes de ello. Pero lo mejor de todo es que no terminamos aquí. La historia no termina con nosotros como el templo, termina en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y Juan lo vio. Apocalipsis 21, 22 y 23. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 22, 3 y 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no hay necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Tabernáculo, templo, nosotros, pero allá ni tabernáculo, ni templo, ni nosotros. Cristo mismo. Será, ya no tiene que estar en algo porque ya es Él mismo a quien vamos a adorar directamente. En espíritu y en cuerpo, porque íbamos a estar en nuestro cuerpo. Mejor todavía que ahora. Cristo hoy está con nosotros, Él prometió su presencia y es deleitoso poder hablar de la palabra entre los hermanos, pero allá va a ser 10,000 veces mejor, 1,000,000 de veces mejor. Hermano, intente ver al sol hoy y se va a hacer daño. Azura la cara, no puede mirarlo porque es imposible. Dice en Apocalipsis 21 que la lumbrera o el sol de justicia es Cristo. Y Él es más luz que el sol. Pero en el 22 dice que vamos sin lentes, sin azurrar la cara, sin temor de quedar ciego, porque ahora mi cuerpo va a estar hecho perfecto para poder verlo cara a cara, niveles de luz que mi ojo no aguanta. Un flash me deja ciego, comienzo a ver borroso. Ahora voy a ver 10,000,000 de veces más luz, sin lentes, cara a cara, a mi Señor, a mi Salvador, y poder adorarlo, porque Él es mucho mejor que la luz del sol. Y voy a estar perfectamente lo que Él siempre ha querido, con nosotros, en medio de nosotros, para que podamos adorarlo siempre. Viva pensando en ese día. Va a haber un día, usted lo va a poder ver cara a cara. Y no va a tener que ocultarse como Adán y Eva, sino que va a poder estar de frente y decir, aquí estoy. Gracias a ti me puedo parar delante de ti y adorarte. Y va a querer rendirse en adoración porque va a reconocer que usted pueda ver a su rostro. Es todo únicamente en mérito de Cristo. La gloria es solamente de Dios y de nadie más que Dios. Sueñe con ese día, mi hermano, pero comienza a disfrutar su presencia hoy. Y puede dar gracias por ese día, porque ese día es una garantía si usted ha creído en Él. No hay duda. Si usted hoy nos visita o ya ha venido antes a la iglesia, pero usted no entiende lo que está pasando aquí ahora mismo y no ha creído, yo le invito a que reconozca que no solo a sus manos y sus pies completamente está sucio. Hay pecado en su vida, como el de todos nosotros en algún momento. Pero Dios no rechaza a nadie que llega a Él. Así que si hoy usted no ha creído en Cristo, ponga su confianza en Él, que todavía hay esperanza.
todavía hay misericordia para el pecador arrepentido. Ore y pídale perdón por sus pecados y ya no ponga más su confianza en sus esfuerzos, sino solamente en la obra completa y perfecta de Cristo. Hermanos, Cristo hoy está con nosotros, estará con nosotros siempre, y su presencia de aquí y allá lo que va a hacer es aumentar. Hay gozo hoy y el gozo será aún mayor porque Dios cumple su deseo de habitar en medio de su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros, se cumple perfecto en ese cielo nuevo y tierra nueva. Gracias, Señor, por tu cuidado y por tu amor. Gracias por tu palabra, por cómo podemos ver, Señor, que tú te importa tu pueblo, te interesa que podamos estar contigo y tú haces todo para que podamos entrar. Tú proveíste los materiales, las instrucciones, las personas que construyeran. Tú fuiste el que hiciste que mi cuerpo pudiera ser apto de recibirte. Tú me diste vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, cambiaste mi corazón, me lavaste, me pusiste ropa nueva. Tú hiciste todo sin yo merecerlo, sin nadie merecerlo. Gracias. Y ayúdanos a poder vivir esa verdad cada día en agradecimiento, pero también recordando de que todavía tenemos que hablarle de esto a otras personas. Hay otras personas que todavía necesitan escuchar ese mensaje. Danos amor y compasión para no ocultarnos, sino poder brillar tu luz delante de los hombres. Amén.